Estimado alumnado, en el último vídeo nos quedamos en el apartado 3, límites infinitos, y en el infinito hicimos este ejercicio que viene aquí y a continuación vienen dos resúmenes, dos presentaciones de cómo resolver límites cuando x tiende al infinito de polinomios. Bien, en principio vamos a ver. La presentación se os muestra de esta manera, límite en el infinito de funciones polinómicas. Bien, en primer lugar, pues se explica una serie de ejemplos que se hace referencia a cuál será el comportamiento en el infinito de esta función polinómica. Bien, vamos a ir haciendo estos ejercicios. Cuando yo tengo el límite, cuando x tiende a infinito de un polinomio, esto es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito del término de mayor grado del polinomio. La resolución de este límite es muy sencillo. La x la sustituyo por infinito, infinito al cuadrado es igual a infinito. Pues esta sería la solución del límite. Veamos el segundo ejemplo que viene en la presentación. Límite cuando x tiende a infinito de menos 2x cuadrado más 2x más 6. Pues siguiendo la misma regla que en este límite, el límite cuando x tiende a infinito de este polinomio es igual al límite cuando x tiende a infinito del término de mayor grado, que es menos 2x al cuadrado. Así que yo lo que hago es sustituyo la x por infinito y claro, menos 2 por infinito al cuadrado, que es infinito, me va a salir infinito negativo. Así que este sería el límite. En el siguiente ejemplo que aparece en la presentación del tema de CREA, el límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo menos x cuadrado menos 8x más 4, pues es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de 2x cubo. Es decir, tomo siempre el término de mayor grado. Entonces la x la sustituyo por infinito y sería, bueno, esto vamos a borrarlo, esto ya aquí no haría falta. En los otros ejemplos tampoco, voy a borrarlo del límite, ¿eh? Lo he puesto, pero ya no haría falta en el momento en que sustituyo la x por su valor, ya no haría falta. Y entonces sustituyo la x por el infinito y será 2 por infinito al cubo es infinito, infinito por 2 es infinito. El límite sería infinito. En este otro ejemplo, pues el límite cuando x tiende a infinito de este polinomio, cogemos el término de mayor grado, que es este, y sería el límite cuando x tiende a infinito de 3x al cubo. Eso sería igual a 3 por infinito al cubo es igual al infinito, infinito por 3 infinito. El límite sería infinito. Hay otros ejemplos en esta presentación que podéis hacerlo vosotros, que no creo que sea necesario hacerlo porque prácticamente se resuelven de la misma forma. Entonces, al final de la presentación podéis ver a modo de resumen, el comportamiento de una función polinómica depende solo del término de mayor grado, que es lo que hemos visto antes en los ejercicios que hemos hecho. Ahora vamos a ver la siguiente presentación en donde se os muestra el límite en el infinito de funciones racionales. Veamos el primer ejemplo que viene en la presentación de funciones racionales, cómo se resuelve. Límite cuando x tiende a infinito de esta función racional. Sabéis vosotros del tema 1 que una función racional es un cociente de polinomios. Así que el comportamiento en el infinito del polinomio del numerador será el término de mayor grado, que será 2x. Y el comportamiento en el infinito del término del denominador será el término de mayor grado, que es x. Es decir, el menos 1 lo puedo eliminar. Fijaros que arriba tengo x y x, lo cual se puede tachar, se compensa un término con otro, desaparecen y me queda 2. El límite cuando x tiende a infinito es igual a 2. Por lo tanto, puedo decir que este límite, el límite cuando x tiende a infinito de 2x partido x menos 1 es igual a 2. Vamos a ver ahora el siguiente límite que viene en la presentación. Límite cuando x tiende a infinito de esta función racional. Bien, aquí se me ha olvidado el signo menos. Pues aplicando el mismo criterio que en el límite anterior, que cogíamos el término de mayor grado del numerador y el denominador, el término de mayor grado del numerador es menos 2x cuadrado, el del denominador es x cuadrado. Fijaros que esta x cuadrado con esta x cuadrado se compensa, se puede eliminar y tendríamos el límite cuando x tiende a infinito de menos 2, que es igual a menos 2.
Es decir, que como en el caso anterior, el límite cuando x tiende a infinito de esta función es menos 2. En este otro caso, pues el límite cuando x tiende a infinito de esta función racional, pues cogemos el término de mayor grado del numerador y el término de mayor grado del denominador, que es x. Fijaros que aquí tengo en el numerador x cuadrado, en el denominador x, por lo tanto ya no se pueden ir como antes. Sin embargo, aplico una de las propiedades de las potencias que dice que cociente de potencia de la misma base es otra potencia de la misma base cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. Eso pues lo vimos ya en el primer trimestre y si alguno o alguna no se acuerda, pues debería repasarlo. Entonces, el siguiente paso sería igual al límite cuando x tiende a infinito, 2 menos 1 es 1 de 3x. Entonces, el paso último sustituyo la x por infinito y un número multiplicado por infinito es infinito. Entonces, el límite, este límite vale infinito. En este otro ejercicio, pues como siempre, para hallar el límite cuando x tiende a infinito, voy a hacer una observación. Ojo, no confundiros el límite cuando x tiende a infinito, el límite cuando x tiende, por ejemplo, a un valor numérico, 2. En ese caso, si halláramos el límite cuando x tiende a 2 de esta función, pues sustituir la x por 2 y el número que me dé es el resultado. Ahora estoy hallando el límite cuando x tiende a infinito de este cociente de polinomios. Pues su comportamiento es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito del término de mayor grado, que en el numerador es menos 6x cubo y en el denominador 2x cuadrado. Bien, menos 6 partido 2 es menos 3, que es lo que he puesto yo aquí. En principio no tenéis por qué hacer este cociente, podéis dejarlo, yo ya lo he hecho directamente. Luego, x cubo partido x cuadrado, como en el ejemplo anterior, no se puede ir. Tenéis que aplicar la propiedad de las potencias que dice que cociente de potencia a la misma base es otra potencia a la misma base cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. 3 menos 2, 1. El límite cuando x tiende a infinito de menos 3x es lo mismo que el límite cuando x tiende es lo mismo que menos 3 por infinito, que será menos infinito. Este caso se resuelve de la misma forma que los anteriores, pero sale un resultado diferente. Fijaros, el límite cuando x tiende a infinito de este cociente de polinomio, de esta función racional, pues yo cojo el término de mayor grado del numerador, que es 2x, y del denominador, que es x al cuadrado. Pero ahora fijaros que tengo aquí un cociente de potencia a la misma base, pues igual a otra potencia a la misma base, cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. 1 menos 2 es menos 1. Entonces, acordaros de otra propiedad de las potencias que se dio en el primer trimestre, que es que una potencia de exponente negativo era 1 partido esa potencia de exponente positivo. Sería 2 por 1 partido x, que es lo mismo que 2 partido x. Entonces ya lo único que me queda es sustituir la x por infinito y recordar que un número dividido entre infinito es 0. No confundirlo con la expresión esta que veíamos en otro vídeo, que era 2 partido 0. Por ejemplo, que en principio el resultado no estaba definido. El resultado, si os acordáis, de 2 partido 0 era igual a más o menos infinito. En la función cuyo límite me daba este resultado, pues tenía que comprobar los límites laterales por la derecha y por la izquierda. Así que no confundir este resultado con este otro. Este otro es claro. Este otro, ya sea este valor positivo o negativo, el del numerador, un número partido a infinito es 0. Así que en este caso el límite de 2x partido x cuadrado menos 1 cuando x tiende a infinito es 0. Os vuelvo a recordar que no confundáis el límite cuando x tiende a infinito con el límite cuando x tiende a un número. Si por ejemplo quiero hallar el límite cuando x tiende a 1, pues lo único que tengo que hacer es sustituir la x por 1. Bueno, en este caso me va a salir 2 partido 0. Voy a con otro valor. Por ejemplo, imaginaros que este límite fuera el límite cuando x tiende a 2. Pues sustituyo la x por 2 y sería 2 por 2, 4. Este 2 sería el cuadrado, 4 menos 1, 3. Y me saldría del límite 4 tercios. Es decir, el límite cuando x tiende a un número es muy sencillo. Siempre y cuando no me toque
un número partido 0, si me da un número real, pues ya ha acabado el límite. Ahora mismo, en este ejemplo y los ejemplos que hemos visto, estamos viendo los límites, los casos de los límites cuando x tiende a infinito, y cómo se procede. Todos estos ejemplos que estamos viendo vienen en la presentación de funciones racionales que aparece al final del apartado de límite en el infinito y en el infinito, del tema ese de CREA que yo he enlazado. Vamos a ver este otro caso que es idéntico al anterior. Límite cuando x tiende a infinito de 10x cuadrado partido x cubo menos 1, pues cojo siempre los términos de mayor grado del numerador y el denominador. Fijaros que aquí tengo un cociente de potencia a la misma base, pues un cociente de potencia a la misma base es igual a otra potencia de la misma base, que es x, cuyo exponente es la diferencia de los exponentes. El exponente de la potencia del numerador menos el exponente de la potencia del denominador, 2 menos 3. Acordaros de las propiedades de las potencias que se dio en el primer trimestre. Entonces, 2 menos 3 menos 1, acordaros de la propiedad de las potencias que dice que x elevado a menos 1 es igual a 1 partido x. Por lo tanto, yo en vez de poner 10 por 1 partido x, pongo ya directamente 10 partido x. Acordaros de cómo se multiplicaba un número por una fracción. Entonces, el límite cuando x tiende a infinito de 10 partido x, sustituyo la x por infinito, y ya sabéis del ejemplo anterior que 10 partido infinito pues es igual a 0. Cualquier número partido a infinito es igual a 0. Entonces, a modo de resumen, en la última pantalla de la presentación se os dice que el comportamiento de una función racional depende solo del cociente entre los términos de mayor grado del numerador y el denominador. Si el grado del numerador es menor que el del denominador, la función tendrá asíntota horizontal en y igual a 0. Eso es el caso que hemos visto antes, los dos últimos casos. Sería el caso este, el límite cuando x tiende a infinito de 10x cuadrado partido x cubo menos 1, si me da 0, quiere decir que esta función tiene una asíntota horizontal en y igual a 0. Si los grados de numerador y denominador son iguales, la función tendrá asíntota horizontal. La ecuación de la asíntota dependerá de los coeficientes de mayor grado. En este ejemplo de arriba, pues podéis ver que el límite cuando x tiende a infinito de 2x partido x menos 1 me da 2. Eso quiere decir que esta función, 2x partido x menos 1, tiene asíntota horizontal en y igual a 2. Bien, y el párrafo de abajo, como no vamos a ver la asíntota oblicua, pues no hace falta que lo veáis. Solamente eso indica que si el grado del numerador es una unidad mayor que la del denominador, la función no tendrá asíntota horizontal y en ese supuesto tiene asíntota oblicua. De todos modos, ya os digo que esto no entra. Como todavía disponemos de un poquito de tiempo en este vídeo, pues vamos a pasar al apartado ya 3.1, que es continuidad de una función. Entonces, la idea de continuidad lo hemos visto de forma intuitiva en el tema 1, dedicado a funciones. Así, por ejemplo, las funciones polinómicas son continuas para todo el conjunto de los números reales. Os recuerdo el significado intuitivo de continuidad. Imaginaros que este punto de aquí es una especie de bola y la función es una especie de superficie. Si la bola se mueve por la superficie y no encuentra ningún punto de ruptura y puede recorrer perfectamente toda la gráfica de la función, pues entonces decimos que la función es continua. Gracias al concepto de límite podemos definir una definición matemáticamente más rigurosa de la continuidad de la función, que viene en el importante del apartado 3.1, el primer importante, cuando dice una función f de x se dice continua en un punto x igual a a si f de x se aproxima a f de a cuando x se acerca a a, es decir, las condiciones de continuidad es que exista f de a y que el límite cuando x tienda a de f de x, pues ambos coincidan. En caso contrario, se dice que son discontinuas. Bien, el siguiente importante, pues es conveniente que lo leáis porque ahí se indica que las funciones polinómicas son continuas en todo el conjunto de los números reales.
Las funciones racionales son continuas en todos los números reales, salvo en aquellos puntos donde se anula el denominador. ¿eh?